Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un privilegio estar en esta noche compartiendo con ustedes una reflexión de la palabra de Dios. Quiero decirles que yo no soy maestro, ni soy predicador, yo solo soy uno, ¿verdad? Que cuando estaba sentado estaba aprendiendo, y ahora que me ponen aquí de pie, estoy de pie aprendiendo mi maestro, el Señor Jesucristo. Amén. Así es que damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque estamos reunidos en esta noche, y en esta noche nosotros vamos a considerar, ¿verdad?, el tema que estamos abordando, que es, ¿verdad?, la reconciliación. Yo quiero que vayan conmigo y abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Ahí lo van a encontrar. Hebreos capítulo 12 y el verso 12 al 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos da, Señor, de exponer tu santa palabra. Te pedimos, Señor, una unción especial de tu Santo Espíritu para que nos ministre nuestras vidas y podamos nosotros entender lo que quieres hablarnos en esta noche. En el nombre de Jesús pedimos nuestras cosas. Amén y amén. En el versículo que leímos, el último versículo, ¿verdad?, el verso 15, habla de una raíz de amargura. O sea que, ¿qué es una raíz de amargura? O sea que si brota, causa dificultades y por ella muchos sean contaminados. Pero ¿qué es exactamente una raíz? ¿Y cómo puede llegar a contaminar a muchos? ¿Verdad? Fíjate, a propósito del libro de Hebreos, podemos encontrar respuestas en el Antiguo Testamento y también confirmarlo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Entonces, la raíz de amargura en Hebreos representa una fuente de maldad o pecado dentro de la iglesia. Una raíz puede parecer pequeña, pero crecer lentamente. Pero si contiene veneno, es maligna y peligrosa. Y el pecado dentro del cuerpo de Cristo debe ser erradicado con diligencia, porque tolerar la maldad puede contaminar a muchos. Y eso es lo que quiere decir, ¿verdad?, esa raíz de amargura. Entonces, ¿verdad?, nos encontramos, ¿verdad?, que en la iglesia hay muchas situaciones que generan malos entendidos, y es un trabajo bien difícil encontrar dónde está el cortocircuito. Eso sí que es un trabajo, ¿verdad? Entonces, la reconciliación es el antídoto para la raíz de amargura. Pero cuando el conflicto no resuelto gobierna el alma, se necesita seguir ciertos pasos y entender ciertos principios para no permitir, ¿verdad?, que esa raíz de amargura gobierne el alma. Entonces, hablar de estos pasos para la reconciliación no es un tema cómodo, ¿verdad? Es uno de esos asuntos que preferimos evitar, posponer o espiritualizar para no enfrentarlo de manera directa. Sin embargo,
Pocas cosas afectan tanto la vida espiritual, emocional y relacional de una persona como un conflicto no resuelto. Las relaciones rotas no solo generan distancia entre las personas, sino que también erosionan el corazón, endurecen el alma, levantan muros que con el tiempo se vuelven cada vez más difíciles de derribar. ¿Alguna vez usted ha sido herido profundamente por alguien cercano? ¿Alguna vez ha sentido el impulso de devolver el daño, de buscar venganza, o al menos de ver sufrir al otro lo que usted está sufriendo? ¿Ha tenido pensamientos de represalia, de justicia por su mano propia, o deseos oscuros que a veces le asustan a uno mismo? Mire, eso es muy humano, no se preocupe, no solo a usted le pasa. La Biblia expone estas realidades del ser humano, ¿verdad? Y la Biblia no ignora estas relaciones humanas, al contrario, las expone con una honestidad cruda. Uno de los relatos más intensos que encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad?, y humanos en el sentido que es la historia de Jacob y Esaú. En el versículo 16 dice: como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y cuando se menciona a Esaú ahí en ese pasaje, vamos a hablar de las relaciones rotas que había entre estos dos hermanos, ¿verdad? Esaú, el hermano mayor, fue traicionado de la peor manera posible. No solo perdió una bendición material, perdió su lugar de honor, su identidad y su futuro según la cultura de su tiempo. Humanamente hablando, sus sentimientos de odio, resentimiento e incluso deseo de muerte parecen ser comprensibles. Muchos hoy justifican su reacción, pero la historia no termina en el resentimiento, termina en un abrazo, y ese abrazo encierra lecciones eternas. Ese fue un final feliz. Y antes de hablar de los pasos, es importante entender qué es la reconciliación, ¿verdad? ¿Qué es la reconciliación desde una perspectiva bíblica? La reconciliación no es simplemente llevarse bien, ni tampoco es fingir que nada pasó, tampoco es minimizar el daño ni justificar el pecado. Y esto en la Escritura, ¿verdad?, vemos que la reconciliación es el proceso mediante el cual dos partes que estaban separadas, heridas, enemistadas, son restauradas a la paz. Este concepto tiene su raíz en Dios mismo. La Biblia enseña que Dios nos reconcilió consigo a través de Jesucristo, no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque Él tomó la iniciativa. El apóstol Pablo lo expresa con claridad: Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados y nos confió el ministerio de la reconciliación. Por tanto, la reconciliación entre los seres humanos es una extensión práctica de la reconciliación que hemos recibido de Dios. Y por eso en esta noche, el tema de esta noche es la reconciliación. Entonces, cuando la reconciliación falta, las consecuencias son profundas. La comunión se rompe, la adoración se debilita, la oración pierde poder, la iglesia pierde unidad y el corazón se llena de amargura. Esas son las consecuencias de la reconciliación. Y la historia de Jacob y Esaú nos permite ver paso a paso cómo Dios guía a las personas desde el conflicto hasta la restauración. Y mediante los pasos de la reconciliación, ¿verdad?, no es un proceso instantáneo ni sencillo, ni barato emocionalmente, pero es posible y vale la pena. A continuación, ¿verdad?, tenemos unos pasos, ¿verdad?, como menciona la Biblia. Vamos a hablar del primero, que es número 1. La reconciliación comienza con Dios. Y de esto que vamos a estar hablando abarca varios capítulos de la Biblia: Génesis 32, 33, 34, 35, que si lo leyéramos en esta noche para estudiarlo, no habría tiempo suficiente, así que voy a ir asumiendo que todos han leído esta historia, ¿verdad? Entonces Jacob siguió su camino y los ángeles de Dios le salieron al encuentro en Génesis 32, del 1 al 2. Antes de que Jacob se encontrara cara a cara con Esaú, Dios se encontró primero con Jacob. Este detalle es fundamental, porque la reconciliación auténtica no comienza con estrategias
conciencia y confronta el corazón. Y en esta noche, de verdad, no es nuestra intención que en esta noche se arregle todo. Pero sí, en esta noche estamos dando el primer paso. Porque las luchas no se ganan hiriendo, sino restaurando. No sabemos exactamente qué dijeron los ángeles a Jacob. La Escritura guarda silencio sobre el contenido de este encuentro, pero el efecto es evidente. Jacob comprende que no puede seguir huyendo de su pasado. El engañador debe dejar de huir y comenzar a asumir su responsabilidad. Dios lo impulsa a enfrentar lo que había evitado durante años. Y esto sigue siendo cierto hoy. Cuando una persona busca sinceramente la presencia de Dios tarde o temprano, Dios le mostrará las relaciones que necesitan ser sanadas. Por eso muchas veces evitamos el silencio, evitamos las oraciones profundas, evitamos la intimidad con Dios, porque no creamos en oración, sino porque tenemos lo que Dios puede revelarnos. Tenemos miedo de lo que Dios nos puede revelar, que está escondido ahí en el corazón. Aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Será que muchas veces no oramos porque sabemos que Dios nos pedirá reconciliarnos con alguien? ¿O será que evitamos escuchar a Dios porque no queremos enfrentar conversaciones difíciles? Este es el principio. No busques a Dios si no estás dispuesto a arreglar las cosas con los demás. No porque Dios te rechace, sino porque Dios siempre trabaja primero con el corazón antes de sanar las relaciones externas. Principio número 2. La reconciliación con los demás precede la comunión plena con Dios. Este punto parece contradictorio, pero es profundamente bíblico. Los ángeles no aparecen para darle paz a Jacob, sino para prepararlo para el encuentro con Esaú. Y Jacob necesita entender algo esencial. No puede estar bien con Dios mientras su relación con su hermano esté rota. Este principio atraviesa toda la Escritura. Las relaciones horizontales afectan directamente la relación vertical con Dios. Cuando hay resentimiento, odio, falta de perdón o relaciones fracturadas, la comunión con Dios se vuelve afectada, porque aunque externamente todo parezca espiritual, hay algo que no está bien. Jesús expresó de una forma contundente: si estás presentando tu oferta en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve primero y reconcíliate. Jesús está hablando de adoración, está diciendo en esencia: prefiero que interrumpas un acto religioso antes que continúes ignorando esa relación rota. Eso es lo que el Señor está diciendo en su palabra. Y esto nos lleva a una pregunta muy seria. ¿Podría ser que muchas oraciones no son respondidas? ¿Que muchas oraciones se siente vacía? ¿Que mucho servicio cristiano parece estéril? No por falta de fe, sino por falta de reconciliación. Este es el principio. No puedes vivir en armonía con tu Padre Celestial mientras vivas en conflicto con tus hermanos. Amén. Amén. Dios no separa la espiritualidad de la ética relacional. Para Él, ambas van juntas. Principio número 3. La reconciliación debe ser intencional y deliberada. En Génesis 32, el verso 3 al 5, dice que Jacob sabía que había hecho mal y durante años evitó el encuentro, pero llega un momento en el que él entiende que la reconciliación no ocurre por accidente, debe ser buscada, planeada y ejecutada con intención. Y por eso es que este punto nosotros lo buscamos, lo planeamos y lo ejecutamos con intención. Las relaciones rotas no se sanan solas, son como un hueso fracturado. Si no se trata a tiempo, no solo no sana, sino que sana mal.
El tiempo por sí solo no cura las heridas. Muchas veces solo las entierra más profundo, donde siguen infectando pensamientos, emociones y futuras relaciones. Aquí aparece un principio crucial. Alguien tiene que dar el primer paso. Idealmente el ofensor debería hacerlo, pero la Biblia va más allá. Incluso el ofendido es el llamado a buscar la reconciliación. Jesús lo enseña claramente en Mateo 18:15. Sin embargo, este es uno de los textos más ignorados en la práctica cristiana. En lugar de ir directamente a la persona, solemos buscar aliados y contar nuestra versión, validar nuestra ira, alimentar el resentimiento y hacerle creer que nosotros somos la persona más abusada del mundo. ¿No es cierto? No es realidad eso. Pero eso nunca sana, eso solo endurece más el corazón. La reconciliación sigue en caminos más cortos, la línea recta entre dos personas. Frases simples, honestas y sin rodeo como: me equivoqué, no fui justo contigo, tus palabras me hirieron, no quiero perder esta relación. No se trata de acusar, sino de aclarar. Muchas rupturas se sostienen durante años por malentendidos no confrontados. Aquí surge otra pregunta clave: ¿será que muchas relaciones viven en silencio doloroso no porque haya solución, sino porque nadie quiere dar el primer paso? Y ahora el punto número 4 es: la reconciliación debe estar sostenida por la oración. En los versos 9 al 12 de Génesis 32, tampoco ora. Tal vez por miedo, quizás por desesperación, tal vez como vino mezclado, pero ora, y eso marca la diferencia. La oración es el espacio donde Dios ablanda corazones endurecidos, sana heridas profundas, cambia perspectivas. Ningún argumento humano tiene el poder que tiene una oración sincera, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. La reconciliación es emocionalmente compleja. Hay sospechas, miedos, defensas levantadas, el ofendido duda de las intenciones del ofensor, el ofensor teme el rechazo. Solo Dios puede preparar ambos corazones. La oración no cambia primero la situación, cambia primero la persona que ora. Por eso no ores si no estás dispuesto a ser transformado. Número 5. La reconciliación exige humildad genuina. En Génesis 33:3 dice que después de la noche de oración, de lucha interna, de confrontación con su pasado, llega el momento decisivo. Jacob ve a Esaú venir hacia él y no sabe cómo reaccionará su hermano, no sabe si habrá ira, venganza o rechazo. Sin embargo, hace algo que marca el rumbo de todo el pueblo. Y aquí, hermano, yo me estoy saltando meses y años enteros para llegar a este punto. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a donde su hermano. Inclinarse 7 veces no era un gesto casual, era una expresión visible de humildad profunda, una manera de reconocer autoridad, culpa y necesidad de gracia. Jacob no se presenta como el hombre próspero que llegó a ser, ni como el patriarca bendecido por Dios. Se presenta como alguien que necesitaba misericordia. La reconciliación siempre tiene un costo, y ese costo suele llamarse orgullo. Para muchos el orgullo es el verdadero obstáculo, no el daño recibido. Preferimos tener razón antes de tener paz. Preferimos ganar la discusión antes de salvar la relación por el orgullo. Y Jacob entiende algo especial: la humildad no debilita la reconciliación, la hace posible. Humillarse no es degradarse ni anular la dignidad personal, es reconocer la verdad. Jacob fue el engañador, le robó a su hermano lo más valioso que tenía, y ahora asume su responsabilidad sin excusas, sin justificaciones, sin discusiones defensivas.
La Escritura es clara y consistente en este punto. Como dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la soberbia levanta muros y la humildad construye puentes. Cuando alguien se acerca con un espíritu humilde, desarma la hostilidad y abre la puerta a la gracia. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué señales concretas de humildad necesitas mostrar a la persona de la que estás distanciado? Palabras, actitudes, un cambio real de conducta. La reconciliación rara vez ocurre cuando alguien insiste en defender su imagen. O se protege el orgullo o se sana la relación. No tiene que escoger. Pero casi nunca ambas cosas al mismo tiempo suceden. Punto número 6. La reconciliación requiere vulnerabilidad del corazón. Vulnerabilidad es ponerse blandito. El momento más poderoso del relato ocurre cuando la lógica humana queda desbordada por la gracia. Pero Esaú corrió a su encuentro, dice Génesis 33:4, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Y los dos, imagínense, esos dos hombres estaban llorando a modo tendido. Y hay unos que dicen que los hombres no deben llorar. Pero cuando el poder de Dios mueve los corazones, no hay quien se resista. Gloria a Dios. Este versículo es una explosión emocional contenida durante años. Dos hombres adultos marcados por la traición, el dolor, la distancia, se abrazan y lloran. Las lágrimas son el lenguaje del corazón expuesto. Y aquí hay algo muy importante: la reconciliación no es solo el acuerdo racional, es una experiencia profundamente emocional. Abrazar a alguien que te hirió o a quien tú heriste implica bajar las defensas, implica dejar de esconderse detrás del orgullo, del silencio o de la indiferencia. Y de estos tres, el peor es la indiferencia, porque los otros son sentimientos, la indiferencia no es un sentimiento. Este es el principio fundamental. La reconciliación no ocurre mientras el corazón permanezca cerrado. La vulnerabilidad es arriesgada, siempre lo ha sido. Exponer el corazón significa aceptar la posibilidad de volver a ser herido. Por eso muchos prefieren aislarse emocionalmente, levantan muros, se protegen, se vuelven autosuficientes, parecen seguros, pero es una seguridad estéril. Vivir sin exponerse es vivir sin amar plenamente. Vivir sin amar es sobrevivir, no vivir. La Biblia nunca promete que amar y reconciliarse será un acto que no va a causar dolor, pero sí muestra que vale la pena. Jacob y Esaú lloran porque el dolor fue real, pero también porque la sanidad que estaba sucediendo era real. Aquí hay una pregunta que toca lo más profundo del alma. ¿Te han herido tanto que decidiste no volver a abrir tu corazón? ¿Estás protegiéndote del dolor al precio de perder relaciones que podrían darte vida? Poner blandito el corazón no es debilidad. Es el terreno donde Dios obra la restauración más profunda. Porque el hombre que arrepentido endurece sobre su servicio, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es mejor uno ponerse blandito voluntariamente. Punto número 7. La reconciliación alcanza su plenitud en el perdón. Génesis 33:4, aunque la palabra perdón no aparece explícitamente en el texto, todo el encuentro entre Jacob y Esaú está impregnado de perdón, el abrazo, el llanto, la aceptación mutua, la forma humilde que 7 veces llegó humillándose. Todo indica, ¿verdad?, a una realidad. Esaú decidió soltar el pasado al ver la actitud humilde de su hermano. Jacob buscaba favor, buscaba gracia, buscaba por encima de todo perdón y lo recibió.
El perdón no es una emoción, es una decisión. No es negar el daño ni minimizar, es soltar el derecho a cobrar la deuda. Es decidir no vivir encadenado al resentimiento. Sin perdón no hay reconciliación verdadera. El perdón no es libertad condicional. No es te perdono pero no olvido. Ni te perdono pero me la debes. El perdón bíblico es completo. No implica que todo vuelva a ser igual de inmediato, pero sí implica que la herida deja de gobernar la relación. Y es importante entender algo. El perdón es un proceso. No siempre ocurre en un instante. A veces se decide una vez y se reafirma muchas veces, pero cada paso en el perdón libera más al que perdona que al perdonado. Aquí surge una pregunta necesaria. ¿Cuánto más tiempo quiere cargar con esas heridas del pasado que siguen robándole la paz en el presente? La decisión es suya. Punto número 8. La reconciliación se completa con la restitución. En Génesis 3:33, del 8 al 11, vemos que Jacob no solo pidió perdón, quiso hacer lo correcto. Reconoció que había causado daño real. Y el arrepentimiento verdadero siempre busca reparar lo que sea posible. ¿Sabe cuál fue la pregunta que le hizo Esaú a Jacob? ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado en el camino? Porque Jacob había enviado primero ¿cómo se llama? Los siervos, pero no me acuerdo de los siervos con el ganado, para dárselos encargados a él. Después envió a sus hijos, después envió a sus mujeres, los mandó en grupos. Y a Saúl le pareció, ¿qué es lo que usted propone enviando estos grupos que han venido acá? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jacob? Hallar gracia ante los ojos de mis hijos. Los rebaños y las manadas eran un intento de restitución. Jacob sabía que no podía devolver exactamente lo que había robado, pero sí podía demostrar con hechos su deseo de justicia y reparación. La restitución es el fruto de un arrepentimiento sincero. Cuando el daño es material, la restitución es clara, pero cuando el daño es emocional, relacional o de reputación, la restitución sí que es más compleja. A veces implica restaurar un buen nombre, corregir mentiras, asumir consecuencias, cambiar patrones de conducta. No siempre se puede restaurar todo, pero siempre se puede intentar hacer lo correcto. Aquí surge una pregunta final a este punto. ¿De qué manera concreta puedes comenzar a restaurar lo que fue dañado en esa relación? Estos pasos nos llevan a ver el rostro de Dios en la reconciliación. Y Jacob dice algo extraordinario a Esaú en el verso 10 del capítulo 33, le dice: porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Una experiencia espiritual profunda. Se sintió tan liberado que le manifestó que al verlo a él era como si hubiera visto el rostro de Dios. Mire qué tremendo es eso. Ver el rostro de Dios en el perdón de un hermano es una de las exigencias espirituales, de las experiencias espirituales más profundas que existen. La reconciliación humana refleja la reconciliación divina. Nosotros hemos seguido a Dios una y otra vez. Hemos fallado, hemos sido infieles. Cuando vamos a ver, Señor, tú sabes cómo soy. Por favor, si sabe que la han pecado, no se ponga tan dramático. Sabe que está odiando a alguien, ¿verdad? Y odiar al hermano es como quererlo matar. Y quererlo matar es como si lo hubiera hecho según la ley de Cristo. Señor, tú sabes que te amo. No soy como es públicamente.
ni me he sentado en la silla de escarnecedor, no se sienta él. Se ponen bien religiosos. Y nosotros hemos herido a Dios con nuestras intenciones, ¿verdad? Le hemos fallado, hemos sido infieles, y aún así Dios no vino con venganza, sino con gracia. En Jesucristo Dios corrió hacia nosotros, nos abrazó y nos dijo: te perdono. Como Dios te perdonó, perdona. Como Dios se reconcilió contigo, reconcíliate con los demás. La reconciliación no siempre será fácil, pero siempre será santa. Y siempre será un reflejo del corazón de Dios. La reconciliación como camino espiritual, no solo como un evento puntual. Uno de los errores más comunes al hablar de la reconciliación es pensar en ella como un momento aislado, una conversación difícil, un abrazo, una disculpa, un acuerdo. Sin embargo, la historia de Jacob y Esaú nos muestra que la reconciliación es un proceso espiritual prolongado, no es un acto instantáneo. Jacob no se reconcilió con Esaú. En el capítulo 33 de Génesis, ¿verdad?, nos enseña que no fue de manera repentina. Ese encuentro fue el resultado de años de trabajo interior, de confrontación con su historia, de encuentros con Dios, de lucha espiritual, de transformación del carácter. La reconciliación visible fue el fruto de una reconciliación visible que Dios había estado obrando en el corazón de Jacob durante mucho tiempo. Esto nos enseña un principio fundamental. Dios suele cambiar primero a la persona antes de restaurar una relación. Por eso, cuando buscamos reconciliación, Dios muchas veces no comienza resolviendo el conflicto externo, sino tratando nuestro orgullo, nuestros temores, nuestra dureza, nuestras motivaciones ocultas. La reconciliación no solo restaura relaciones, revela y transforma el corazón. La reconciliación tiene mucho que ver con la sanidad interior. Toda relación rota deja una herida. Algunas son superficiales, otras profundas, algunas sanan rápido, otras permanecen abiertas durante años. Y cuando esas heridas no se tratan correctamente, se convierten en resentimiento, amargura, desconfianza crónica y aislamiento emocional. La reconciliación bíblica no ignora el dolor, pero tampoco se queda atrapada en él. Invita a llevar al dolor a la presencia de Dios para que Él sane lo que el tiempo no puede sanar por sí solo. Muchas personas desean reconciliarse, pero no están dispuestas